Bueno, otra cosa que podemos hacer nosotros en este vehículo, ya vimos los datos, es ir a una función. En este caso voy a mostrar por acá una función que está colocada por acá, que serían funciones de control. Las funciones de control voy a escoger una función de control que sería sistema de combustible. Y acá tengo una que se llama regulador de presión de combustible. Entonces, acá me dice que yo bloqueé el auto en parque neutral, me dice que coloque el freno de mano y que bloquee el auto con calza, lo cual ya está realizado en el motor por seguridad, acá en el box. Vamos a darle confirmar y el sistema me va a pedir, por supuesto, pues que ejecute la condición de RPM para poder garantizar la prueba. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero poder mover la presión de combustible, pero ahora hacerlo yo, no tener que acelerar el auto para que se genere la presión de combustible. Entonces vamos a colocar en este caso el vehículo en movimiento para su motor. Sí, vamos a encender el auto. Bueno, al encender el auto, nosotros vamos a tratar de buscar la opción acá y los parámetros, ¿no? Fíjense que yo puedo escoger acá algunos parámetros importantes. A ver por acá. Y tengo la habilitación de combustible, está el primer parámetro que ustedes están viendo, la presión que está en 5.7 megapascales y el voltaje que está en 1.67 voltios, que sería parte de los parámetros interesantes que nos interesa pues, modificar. Abajo tenemos una escala que va de 15 hasta 50% de control, el estado ordenado, y luego nosotros vamos a empezar a mover el control y esperar que la presión aumente, ¿no? En este caso le he colocado un parámetro ordenado de 22 sobre la nominal en grados. Ahí tenemos ya una variación, por supuesto, de la presión. En este caso estoy bajando la presión del sistema, la estoy ordenando a su valor mínimo porque estoy colocándole 22 grados de la bomba, como quien dice el valor más bajo que ella puede tener. Acá voy a mover ahora hacia 29. Ya coloqué un ordenado de 29, subí un poco la presión del sistema y luego yo voy a ir hasta el máximo y voy a colocarle 50% de grado ordenado, lo cual permite que la inyección suba, en este caso al máximo, y aproximadamente llegó hasta 8 megapascal. Con esto nosotros hemos comprobado que la bomba tiene el desplazamiento adecuado sobre todas las condiciones de prueba para la parte de la unidad de control. Siempre que se establece un problema de inyección, se va a presentar un problema, por supuesto, de códigos de falla relacionados con la presión del vehículo. Nos va a presentar como baja o como alta. Por lo tanto, esta sería una segunda prueba que se puede realizar sobre el sistema de control de combustible. Bueno, como esta unidad de control no es la única que maneja la parte de inyección, vamos a hacer una prueba luego sobre otro sistema, que sería el sistema de transferencia, que trabaja aproximadamente sobre 300 kilopascal. Fíjense acá que nosotros tenemos una parte que dice ajuste de combustible habilitado, que es el ajuste de combustible que se hace permanentemente sobre el automóvil, y hay uno que dice sistema de combustible despresurizado. El sistema de combustible despresurizado se debe realizar cuando ustedes tienen la necesidad de apagar el vehículo y sacar la presión del sistema, ¿no? En este caso se recomienda que cuando ustedes vayan a hacer trabajos mecánicos sobre la parte hidráulica de la inyección de combustible, ustedes realicen una desconexión del sistema de manera de presión. Eso se realiza con el escáner porque él trabaja automáticamente sobre la válvula de presión. Bueno, ahora vamos a hacer una prueba no menos interesante. Vamos a ir a una parte que se llama la habilitación de la bomba de transferencia. Voy a explicar un poco cómo funciona para hacer el test de habilitación de transferencia. Voy a apagar un poco el motor. Bueno, básicamente nosotros vamos a encontrar que estos vehículos cuentan con un sistema de dos bombas. Una bomba que se llama LP Low Pressure y una bomba que se llama HP High Pressure. Estas dos bombas que están colocadas en el vehículo permiten tener la inyección de combustible a alta presión en la bomba de alta. En este caso, la bomba de baja presión trabaja normalmente sobre 300 kilopascales y es una bomba que permite tener transferencias sobre el sistema de alta, pero tiene su propia computadora. Es decir, si yo voy al escáner, yo podría ir a ese módulo y se llama módulo de control de la bomba de combustible, que es el FSCM, Fuel System Control Module. Ese módulo del control de la bomba de combustible va a tener sus propias funciones y podemos ir acá, por ejemplo, a función de control. Y también tenemos la opción de medir la presión, pero en este caso la presión de transferencia. Fíjense que
que acá yo tengo la oportunidad de poder ver la presión del tanque. En este caso tengo la presión de transferencia de combustible y la presión de combustible deseada, ¿no? Bueno, yo podría, de acuerdo al caso, por ejemplo, mover, cambiar un poco la presión. Bueno, vamos a encender el auto para hacer ese trabajito y mover, pero ya no la presión de alta, sino la presión de baja. Bueno, acá yo puedo, por ejemplo, puedo jugar con la presión de transferencia, puedo moverla un poco, ahí lo puedo ver, y puedo cambiar diferentes valores de presión ordenado con respecto a real. Y con esto voy a garantizar algunas pruebas sobre el sistema de presión. Fíjense, por ejemplo, que la ordenada siempre cumple con el valor de la real, que es lo que a mí me interesa, que esos dos parámetros estén adecuados conforme se maneja la presión. Aquí está. Con esta prueba he llevado al máximo la presión de combustible de transferencia, y aún con la presión de combustible de transferencia alta, el sistema me responde, lo cual quiere decir que la presión de combustible se encuentra adecuada. Ahora yo voy a bajar y voy a cerrar este procedimiento, y ahí nosotros agotamos los recursos de la presión de transferencia. Es decir, que ya no estamos realizando pruebas porque apagamos la prueba del escáner. Yo puedo ir atrás y tengo algunas otras funciones, y acá tengo una función de bomba de combustible. Esta función de bomba de combustible me permite a mí poder seleccionar diferentes condiciones de presión también y poder ver el trabajo de la bomba de combustible, muy similar al trabajo que realizamos anteriormente. Ahora vamos a tratar de explicar un poco cómo yo te podría hacer una prueba en la cual pueda deshabilitar el sistema de inyección. Los sistemas de baja presión, que son los sistemas de low pressure, permiten trabajar permanentemente por modulación de pulsos. Una de las fallas muy usuales que existe es que la bomba de transferencia se agota por momentos y genera ciertas fallas en la inyección. Yo voy a tratar de recrear una condición de apagado de la bomba de transferencia, la eléctrica que va en el tanque, para tratar de observar qué sucede con la inyección. Que obviamente si apago la bomba del tanque tendríamos que tener ciertos desperfectos en la parte de inyección. Para eso vamos a retroceder por acá y vamos a ir a la parte de módulo de control de motor, acá arriba, y vamos a ir a funciones de control, vamos a ir a sistema de combustible, y en sistema de combustible vamos a colocar una función que se llama habilitación de la bomba de combustible. Muy bien, aquí le damos continuar. Perfecto. Fíjense que yo tengo parámetros y voy a seleccionar parámetros de presión de combustible. Muy bien, aquí tenemos los dos parámetros, ¿no? Tenemos la presión de combustible, que sería el valor de ajuste de carga de control de combustible, y tenemos los ángulos deseados por parte del sistema, que son los ángulos de control para la bomba. Fíjense que tengo la opción de activar o desactivar el sistema de inyección de combustible. ¿Qué quiero ver yo? Quiero ver que aún apagando el sistema, la unidad de control permita seguir teniendo la activación en alto valor, pero la presión de combustible debe empezar a caer hasta que el motor se apague. Por ejemplo, si le damos desactivar la presión de combustible, ahí desactivamos, fíjense que la presión de combustible trata de mantenerse, ahí tenemos los grados al máximo y voy a sombrear la presión de combustible. Fíjense que la presión de combustible trata de mantenerse, pero la bomba de combustible se encuentra desactivada, es decir, acabo de apagar la bomba de combustible del tanque. Fíjense que estoy en 2 kilopascal, 2 megapascal, y va bajando, y el motor va perdiendo estabilidad, ¿no? Si yo voy al motor, el motor por supuesto comienza a variar bastante, porque se está apagando el motor, y ahí fíjense que ya tengo 1 megapascal aproximadamente de presión de combustible, y ahí va bajando la presión, y el motor se nos va quedando ya sin carga, sin combustible, hasta que seguramente en algún momento pues no tenemos inyección suficiente para poder mantenerlo en marcha. Ahí estamos ya en las últimas. Fíjense que ya no hay presión de combustible, el motor está trabajando básicamente con los vapores que tenga colocado en el tanque. El motor está por supuesto pues bastante inestable en este caso, hasta que un momento y se tranca y se nos apaga el motor. Con eso hemos hecho una simulación de corte de combustible y lo que haría el sistema de control con respecto a la función del motor, en este caso de un General Motors. Bueno, ese básicamente son algunos de los tests que ustedes están observando en lo que es un sistema de inyección de última tecnología, en el cual la inyección se torna un poco diferente a la inyección convencional,
Por supuesto existen unas bombas y unas cosas muy diferentes a esta parte de un vehículo común y corriente. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que la carga de presión del sistema no se puede manipular de manera tan fácil. Siempre es necesario tener seguridad al momento de poder manejar la presión, y que los actuadores se manejan a alto voltaje, es decir, la computadora de este vehículo maneja los inyectores y maneja las electroválvulas a niveles de voltaje bastante altos. Usualmente estos niveles de voltaje se encuentran al orden o aproximadamente al orden entre unos 60 y 70 voltios y corrientes que pueden llegar a los 15 amperes. Como punto importante de estos tipos de motores, se sugiere que no se utilicen aditivos de combustible no recomendados por la casa, en este caso Acedelco, que ustedes cuando hacen algún tipo de reparación en O-ring y demás, sigan todas las técnicas que tiene General Motors para poder hacer el cambio de estos componentes. No son comerciales y se utilizan con una serie de herramientas pues, bastante delicadas, por así decirlos. Estos inyectores no llevan calibración, es decir, ustedes no tienen desarme para ajustar nada por dentro. Y en este proceso de controles electrónicos para la parte de inyección se utilizan unos sistemas de bujías de alta presión, de alto voltaje, perdón. Es decir, que tenemos nosotros sistemas de bujías que trabajan aproximadamente a 50.000 a 60.000 voltios. Bueno, dentro de las cosas que tiene este equipo para trabajar, ya nosotros vimos un poco la parte de inyección. Este es un auto que está en el taller por falla general y podemos observar, por ejemplo, que en la parte de códigos de falla, acá donde vamos a códigos de avería, tenemos una serie de códigos que vamos a atacar nosotros en nuestra reparación. En este caso tenemos algunos códigos. Fíjense que uno de los códigos justamente con los que vino este auto, que no fue generado ahora, sería, por ejemplo, vamos a ir por acá, aquí dice fuga importante del EVAP, que es importante, y acá dice baja presión de la rampa de combustible, el 0087, ¿okay? Que es también importante y bueno, digamos que es una codificación que se genera en base a una posible falla anterior. También hay unos códigos de cuerpo acelerador, el cual también tiene un diagnóstico, por supuesto, de los cuales en muchos de estos lifts que estamos realizando hemos explicado, y también en nuestros cursos en línea y nuestros cursos presenciales ustedes pueden encontrar. Bueno, esto es el diagnóstico sobre un sistema de presión de alta. Esperamos que les sirva de algo estas explicaciones. Les hago un recuento un poco sobre los parámetros importantes. Es importante que tengan en cuenta la presión de la rampa, que es la carga, en este caso la carga ideal mostrada. Luego tenemos el comando de la bomba de combustible, que se presenta en grados desde 20 hasta 128 grados. Luego tenemos la presión de combustible sugerida, que debe estar igual a la presión de combustible de alta. Luego tenemos la presión de combustible de baja, que debe ser igual a la presión sugerida de baja. Y luego tenemos el comando de la bomba de baja, que tiene que ser en porcentajes y va a cambiar en función de la deseada y real de la presión de transferencia de baja. Tenemos un sensor de la rampa de combustible que se mide en voltios, y este sensor de la rampa de combustible permite poder diagnosticar lo que sería el sistema de inyección del punto de vista eléctrico. Con multímetros se pueden hacer algunas cosas, por supuesto, pues en la medida de lo posible ustedes pueden meter un multímetro acá. Generalmente las personas que trabajan un auto de este estilo tienen la capacidad de poder tener algunas herramientas, sería lo interesante, y más que tener recursos de pronto uno de ingeniarse una y otra cosa, hay que tener en cuenta que existen unos equipos que se encargan de hacer todo esto, y un vehículo de esta gama permite poder cobrar bien para poder comprar equipos y hacer estas pruebas. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos preparado para esta charla. Esperamos que sea de su agrado. Recuerden visitar www.autoavance.co y en línea encontrarán muchos cursos de este tipo, también cursos presenciales donde trabajamos nosotros en diferentes países. Vamos desde México, por ejemplo, donde tenemos muchos amigos, a Ecuador, vamos a Venezuela, no tanto, pero vamos a Venezuela, vamos un poco a Costa Rica, vamos a Perú, vamos acá en Colombia, hacemos muchísimas cosas, y de una u otra manera pues estamos siempre en contacto con los fabricantes, con los dealers y con muchos de los representantes de nuestra empresa a nivel latinoamericano, y también pues muchas empresas afines. Muchos profesores van a nuestros cursos a capacitarse, y también hacen esto también por la web, y bueno, para eso estamos, para colaborarles a ustedes y poder servir en este tema de la inyección electrónica. Recuerden siempre que para poder reparar un auto son 3 herramientas importantes las que necesitan, que es un poco el conocimiento, un poco los equipos y muchísimo la información. Esas 3 unidas pues
permiten poder resolver muchos problemas de inyección, en este caso, inyecciones de última tecnología. Bueno, mi nombre es Tilso Castro, espero que les haya gustado la charla y nos vemos en algún curso y en alguna oportunidad nos toparemos las caras. Muchas gracias.